diálogo del día de hoy. Obviamente hay temas que hay que conocerlos a profundidad, pero lo que pasó en la Universidad del Valle de Sula, esa violación, exhibe a las autoridades de ese centro educativo, exhibe a las autoridades de centros educativos, obviamente donde hay una diversidad de personas, ¿verdad? Donde usted no puede dar fe de nadie. Son estudiantes, tampoco significa que todos son angelitos, pero la vigilancia, las cámaras, el control, debe de existir. Eso es peligrosísimo. Se puede imaginar para cualquier padre de familia que tenga a su niña ahí estudiando, a su joven, adolescente, la zozobra que vive, el temor de esas muchachas. Tienen que ir acompañadas, tienen que ir en grupo. Esa es una situación vergonzosa para la Universidad del Valle de Sula y es una alerta para todos los centros educativos del país. Ojalá que no lo tomen así como algo más, y tampoco que sirva esto como un argumento para comenzar con tomas que no conducen exactamente a nada, sino que si se va a emprender una acción y una protesta, que sea dentro del marco lógico para buscar resultados concretos y objetivos, porque lo que se quiere es que nadie corra peligro en un centro educativo, donde no se den ese tipo de abusos que quedan en la impunidad, por cierto, si no se agarra a quienes cometieron dicho acto. Ojalá que se tome con la seriedad, tanto de quienes obviamente están preocupados y que pueden hacer protestas, como de las autoridades, que no le pongan otro matiz y que no busquen excusas donde la situación se vuelve clara. Y otro hecho que quiero comentar es lo que ha dicho el señor Epaminondas Marinakis de la Canatur. Dice el señor Epaminondas Marinakis que hay que hacer un puente, le pide al gobierno hacer un puente para el 1 de mayo. El 1 de mayo obviamente es feriado, día del trabajo, pero es día martes. Entonces él quiere un feriado, un puente para el día lunes. Mire qué bonito. Por supuesto que es bien bonito el lunes, pero solo lo toma el gobierno. Solo lo toma el gobierno. Por otra parte, aunque es bonito pasear, Honduras no está para tanta pereza, don Epaminondas. Honduras es un país atrasado, tercermundista, no podemos pasar. Yo sé que él es empresario de hotel. Hay que entender que ellos son empresarios hoteleros y obviamente el tema feriado es algo que les beneficia, pero no hay que pensar solo en eso. Si quieren fomentar el turismo interno, la movilidad y que la gente salga, entonces quizás, mire qué cosa, ¿verdad? Un puente, solo si la empresa privada lo admitiera y lo diera efectivamente, beneficiaría para que la gente salga, porque el gobierno tiene el sábado y el domingo. Entonces una persona que tiene el sábado y el domingo se puede ir el viernes desde que sale de trabajar. Desde que sale de trabajar quiere ir a la playa, se va desde que sale a las 3, a las 4, desde ese momento, váyase con maleta lista y váyase. Llega en la noche, amanece el sábado, tiene todo el sábado para divertirse, regresa el domingo, o a cualquier pueblo que quiera ir. Pero eso ya lo tienen los empleados públicos. Díganme quién trabaja el sábado. Es la empresa privada la que trabaja. Entonces mejor pidan que le den el sábado a todos los empleados, que en Honduras el sábado y el domingo se dan de descanso para que logren esa movilidad y ese turismo interno que usted quiere. Porque, repito, eso de estar pidiendo el lunes, eso es para el gobierno. Un gobierno que no trabaja el sábado y el domingo. Honduras necesita trabajo. ¿Qué es rico descansar? Por supuesto que es rico descansar. Pero Honduras es un país atrasado. No podemos pasar solo de fiesta. Claro, insisto, él es un empresario que está en la industria de los hoteles y esos feriados les favorecen. Pero, repito, la única forma de fomentar el turismo interno es si todos descansan sábado y domingo, todo Honduras descansa sábado y domingo, y que los hoteles, don Epaminondas, usted en su hotel y en otros hoteles, den ofertas, que las líneas aéreas den ofertas para que la gente vuele, digamos, a su lugar, a Islas de la Bahía, o para que la gente viaje en transporte con ofertas. Eso es fomentar el turismo interno, fomentarlo. Que los fines de semana existan excursiones de las empresas terrestres, de lo que usted quiera, para que la gente vaya a cualquier punto del país, no solo a la playa, cualquier punto, a cualquier hotel de montaña, a cualquier pueblecito para conocerlo, para salir del estrés de la ciudad, de la política y de cuantas cosas. Eso se puede hacer. Eso de 1 de mayo solo es una pereza gubernamental. Porque el único que tomaría a costa de las vacaciones es el gobierno. ¿Y usted cree que lo quitan de las vacaciones? Siempre ha estado en dudas. Bueno, voy a dejar esto acá. Voy a entrar en el tema. Hoy he invitado aquí al programa al ingeniero Omar Rivera, que es el coordinador de la Asociación para una Honduras Más Justa, la ASJ, que es una organización que obviamente está donde están los temas del país. Ahí está la ASJ.
Hay un tema que interesa la elección del fiscal general de la República, pero el último tema es el rechazo que hace el gobierno de Honduras a la persona que está propuesta por el secretario general de la OEA para ser el vocero de la MAXI. Estamos hablando del señor Luis Antonio Guimaraes, así entiendo que es, ¿no? Claro. Luis Antonio Guimaraes. Ayer me preguntaba y me sigo preguntando, ¿por qué se le rechaza? ¿Por su ideología o porque se le conoce algo oscuro al señor, como una persona malintencionada? O más allá del rechazo, a él como persona sea como un desafío para la OEA, porque la OEA, o como el señor Luis Almagro, porque el señor Luis Almagro ha dicho que no ha reconocido al gobierno. Entonces se hará esto una acción que va más orientada a esa, que como el señor Almagro no ha reconocido al gobierno, es de decir, aquí estamos confrontados, lo que usted proponga aquí nos pasa, nos tiene un golpe, le tiramos otro. Analizar a fondo, repito, los argumentos reales, porque uno no puede pedir, lo he venido señalando aquí, usted no puede pedir quién lo va a investigar, porque usted no puede pedir a un amigo que lo investigue, porque entonces usted está demostrando de que algo oculta y quiere que sea un amigo, de que nada debe, nada teme, siempre se ha dicho eso en la lógica elemental. ¿Qué tal está, licenciado Omar Rivera? Gracias, perdón, ingeniero Omar Rivera. Gracias por acompañarme. Contento de estar aquí, Rodolfo, en su programa Doble Vía de Radio América. Contento de estar en contacto con millones de hondureños que nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional y muchos otros más. Y que nos ven por el Facebook Live, se me olvidaba. Las personas que quieren conectar o que ya están conectadas, gracias, en el Facebook Live de Radio América en este Facebook. Y muchos otros más que nos escuchan también y nos ven, como usted muy bien lo dice, a través de las redes sociales, a lo largo de todo el planeta, particularmente en los Estados Unidos de América Central. Hondureños trabajando. Bueno, compleja la situación esta, porque a diferencia de la CICI, la MAXI funciona en el marco de un convenio en donde existe una interdependencia con el gobierno de la República. Es decir, la MAXI opera aquí en el marco de un acuerdo entre la Organización de los Estados Americanos y el gobierno de la República, que establece mecanismos como, por ejemplo, yo, OEA, propongo quién va a ser el vocero, que es el líder de la MAXI, pero el gobierno tiene que aceptarlo. Y no es una cuestión de que es un abuso o alguien se extralimita al nombrarlo o el otro al vetarlo, es que así dice el convenio. El convenio está tan claro de que deben de ponerse de acuerdo, uno en proponer a alguien y el otro en aceptarlo. Eso lo dice en el uso de las facultades que uno le da. Pues él hace la propuesta. Y los otros en el marco de las potestades que tienen, pues pueden aceptarlo o rechazarlo. Entonces, cuando este tipo de... Un protocolo, perdóneme, al estilo embajador. Exactamente. Que cuando mandan un embajador, pero un embajador es un representante diplomático de un país, pero este señor se pone bien a investigar. No, pero, sí. pero es que la MAXI es una representación diplomática. Sí, pero con otra finalidad. Claro que sí, pero en el marco de esos tratados de Viena, como apunta la Cancillería, el beneplácito aplica. Y en el lenguaje diplomático, cuando usted guarda silencio, evidentemente dice es un mensaje mucho. Claro. El silencio dice mucho. Claro que sí, para no lacerar, para de forma terciopelada decir que no acepto al que usted me propone. Pero en este caso no fueron tan diplomáticos, porque el gobierno de la República ya claramente dio a entender que no va a aceptar al señor Guimaraes. Entonces aquí el gran reto es, desde mi perspectiva, buscar en primera instancia, por respeto a los hondureños, ¿verdad? Porque al final de cuentas este experimento de MAXI se hace porque quieren satisfacer una demanda popular. Entonces usted muy bien lo decía al inicio. Es decir, aquí
deben dar cuentas. Luis Almagro, justificando el por qué lo pone y cómo es que llegó a la conclusión de ponerlo, y el gobierno diciendo por qué lo rechaza y por qué llegó a la conclusión de que era digno de rechazar. Yo a este señor Luis Antonio Guimarães, yo no lo conozco, yo no tengo referencia, más por lo que usted puede obtener a través de googlearlo, algo así. Pero me parece que... Creo que nos pasa casi todos los hondureños. Exactamente, entonces yo creo que estamos como a oscuras. Yo no sé si tendrá sesgo político él, yo no sé si tendrá capacidad, experiencia. Él se desempeñó, según comprendo, como fiscal allá en Brasil. Habrá que determinar cuáles fueron sus ejecutorias y sus capacidades, que tanto conoce del entorno nacional para venir a hacer un papel que no venga a aprender. En realidad aquí queremos que alguien venga a aportar, porque la misión tiene como objetivo fundamental contribuir más bien al desarrollo de capacidades del Ministerio Público y demás instituciones, operadores de justicia y entes contralores del Estado. En tal sentido, sí. Mire, desde la perspectiva de la sociedad civil, para dejarlo en claro, y eso lo conversábamos hoy temprano en la mañana en la oficina, mire, desde la perspectiva de la sociedad civil, nosotros creemos que la Organización de los Estados Americanos, OEA, y el gobierno de la República de Honduras deben buscar mecanismos efectivos que les permitan superar sus diferencias y alcanzar los consensos en torno a aspectos tan estratégicos como la escogencia del nuevo vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras. No hay excusa que valgan aquí. Aquí ellos suscribieron un convenio, suscribieron un acuerdo, y el acuerdo reclama, especialmente en estos momentos, que ellos busquen la aproximación, que busquen el diálogo y el asentimiento alrededor de una agenda anticorrupción compartida que distribuya entre ellos roles y responsabilidades en el marco del convenio que fue suscrito hace 2 años. No hacerlo es dejar ese convenio en papel mojado. Ahora, yo decía aquí, en mi análisis, en mi interpretación muy personal, eso, creo que nadie tiene dudas acá de que existe una relación, o ya no existe relación, entre el gobierno y la Organización de Estados Americanos. Que aquí se hacen mala cara el presidente con el secretario general de la OEA, que coincidieron en Lima, Perú, pero no siquiera se saludaron. ¿Por qué? Porque el señor Luis Almagro ha dado se ha expresado en varias ocasiones en el sentido de que no ha reconocido al gobierno de Honduras. Entonces me pareciera, por eso digo, en mi interpretación, el gobierno o el presidente no está muy alegre. Y cualquier cosa que haga Almagro no se lo van a aceptar porque el hombre no les ha reconocido. Porque tiene que haber un argumento tan sólido, decir, es que el señor Guimarães ha demostrado ser ineficiente, que persigue, es un hombre que malintencionado. Tendría que haber un argumento. Para mí el argumento es ese, que hay una diferencia, esa diferencia entre que tiene el secretario general de la OEA con el gobierno por no reconocerlo, le provoca que le rechacen al señor. Sí, y puede proponer a cualquiera, proponer a cualquiera y se lo van a rechazar. Sí, pero mire, aquí hay mucho dinero en juego. Aquí la cooperación en nombre de los hondureños, porque el dinero no, se lo han dado a la OEA, se lo han dado a la Maxi, pero es porque va a contribuir con la lucha contra la corrupción en el país. Aquí hay muchos recursos de la cooperación en juego. Día a día hay una burocracia que se está pagando de funcionarios aquí en Tegucigalpa y en Washington. Aquí hay dolores de parto en materia de lucha contra la corrupción, la criminalidad y la delincuencia. Y aquí no estamos para este tipo de espectáculos, ¿verdad? Que están agarrados de las greñas. Ahí. Pero es una realidad. No, pero debemos de superar eso. Y el reclamo aquí concreto es a la OEA y al gobierno en el sentido de que busquen el mecanismo de llegar a acuerdos respecto a temas tan sensitivos como este. Venimos de algo penoso. Recuerde usted todo lo que Almagro dijo y recuerda usted todo lo que dijo Juan Jiménez, todo lo que dijo Arbizú respecto a las tremendas barbaridades que estaban acaeciendo en la masa.
Sí. Unos diciendo de que gran parte del presupuesto se lo llevaban a Washington para financiar una burocracia que en nada impactaba aquí en el país. Eso lo dijo Juan Jiménez. Sí. Por el otro lado, Almagro diciendo de que les habría brindado todo el apoyo, todo el dinero, todos los recursos, y a la hora no habían estado a la altura de las circunstancias, y que él estaba insatisfecho con el desempeño de la misión en el país. Luego, escándalos ahí que inundaron las redes sociales con expresiones racistas por parte de miembros de la misión. Otros acusando de que muchos de los que habían venido aquí, el único mérito que tenían eran las relaciones afectivas con el secretario general de la OEA. Este tipo de cosas no pueden continuar. Otros diciendo de que el gobierno no había colaborado y que obstaculizaba el trabajo. Es decir, ese tipo de cosas, Rodolfo, o sea, Honduras no está para eso. El pueblo salió a las calles en el marco de las marchas de las antorchas, en el marco de ese movimiento social denominado Los Indignados. Salió reclamando una lucha frontal contra la corrupción. Y cuando hubo una respuesta por parte del Estado hondureño en buscar un socio internacional como lo es la OEA, que al inicio mucha gente lo rechazó, pero después hubo casi un generalizado apoyo a que la misión viniera aquí, se hizo pensando en que ellos tenían como principal rol acompañar a la institucionalidad pública estatal para combatir a los corruptos y desmantelar los consorcios perversos que han drenado el presupuesto nacional y se han enriquecido ilícitamente. Por tal motivo deben de trabajar articulada y complementariamente. No hay espacio para que este espectáculo continúe. Yo esperaría que luego de esto buscaran ser pragmáticos. Y aquí me parece a mí que hay tres aspectos importantes que se constituyen en un reto. El primero es que deben de superar esas diferencias la OEA y el gobierno. Aquí hay una agenda entre este organismo regional y el país en el marco del sistema interamericano que tiene que ver con muchos proyectos financiados por el BID, por ejemplo, tiene que ver con muchas de actividades y proyectos que son impulsados por la OEA en el país. Hay que superar esa diferencia, eso es fundamental. Cualquier nación o cualquier organismo que busca aparecer en el planeta como civilizado debe de buscar en el diálogo la herramienta para superar las discrepancias. Primero. El segundo elemento importante. Deben buscar creativamente un mecanismo, un procedimiento para la selección de ese alto funcionario de la MAXI. Una comisión bipartita, un comité nombrado por el secretario general que muestre que el procedimiento será competitivo y no discrecional. Es que no es que lo saco de la manga de la camisa o es que busco un amigo para ponerlo ahí, sino que un mecanismo que muestre que se valoraron las competencias del que va a venir aquí a colaborar con nuestra institucionalidad. Y en tercer lugar, algo que yo sí veo como el más pertinente pragmatismo. Miren, al margen que se dé o no el beneplácito para este alto funcionario, aquí la MAXI no se puede paralizar. Van a estar de brazos caídos, es decir, esperando a que esto se resuelve. Aquí de inmediato la vocera interina de la MAXI, la vocera interina, sí, debe poner manos a la obra, no detenerse, debe continuar apoyando al Ministerio Público y a otras instituciones del Estado para que tenga éxito en la persecución penal de quienes cometen actos de corrupción. Ese conflicto político que continúe y que busquen un mecanismo de solventarlo, pero aquí ni la MAXI ni el Ministerio Público deben de paralizarse. Sería lamentable porque son muchos recursos en cuenta, dinero y tiempo que lamentablemente se están perdiendo por esa hostilidad en que en los últimos meses se ha caracterizado la relación entre la OEA y el gobierno. Bueno, pero si vamos en eso, miremos en el relato que usted nos recuenta, el recuento de lo que hemos vivido.
si aquí vamos a juzgar a la Maxi por las diferencias internas que han tenido, por la forma como salió el señor Jiménez Mayor, los enfrentamientos que hubo, entonces la Maxi fracasó. El gobierno debería decir que se vaya a la Maxi. Para muchos, el gobierno comenzó, son interpretaciones, obviamente, comenzaron con un amorío. Porque en las calles la gente decía la Sisi, aunque la Sisi era un caso especial de Guatemala, y estamos claros y mucha gente no entiende. La Sisi era un caso aplicado a Guatemala, pero con una idea similar se quería algo para Honduras. Viene la Maxi, que la gente duda de la Maxi. Luego le toma un poco de confianza a la Maxi. ¿Se dan los problemas internos generados o no? Y el otro punto es, si ese es el punto, las diferencias que tienen en la Maxi se debería de ir entonces del país. No tenía razón de ser, si es el problema interno. La otra es si es que el gobierno le perdió la confianza a la Maxi. Y después de ser amigos le tienen miedo a la Maxi. Si le tienen miedo a la Maxi, recordemos que aquí hay mucha gente que tiene temor que lo que sucede en Guatemala se dé en Honduras. Aquí hay mucho temor. Gente muy poderosa tiene temor porque dicen que Guatemala ya no se puede gobernar, porque la Sisi a cualquiera que llegue al poder, a cualquiera que esté en un cargo, se lo bajan a como dé lugar. Entonces aquí existe un temor. No sé si es esa paranoia combinado con las diferencias políticas que está obstaculizando, y aquí finalmente el tiempo pasa y no estamos viendo nada. Rodolfo, yo coincido con usted que aquí hay mucha gente que está preocupada. La Maxi ha hecho un trabajo importante en el país, ha revitalizado la lucha contra la corrupción y encontró un buen socio, el Ministerio Público. Ha hecho un trabajo importante en los últimos años que no habíamos visto en el pasado reciente. Yo no estoy de acuerdo con que la Maxi ha fracasado. Ha tenido mucho obstáculo que ha provenido o que se ha generado en conflictividad interna y también por factores de hostilidad externa. Sin embargo, nosotros no debemos de permitir que aquellos que se beneficiarían del fracaso de la Maxi logren su objetivo. Por eso nosotros clamamos por el diálogo, por eso nosotros clamamos porque se supere esta crisis, pero mientras eso va acaeciendo en el nivel político, yo creo que lo que ya está instalado debe de empezar a retomar su trabajo. No debe de haber mayor distracción, especialmente cuando ya uno está viendo, de alguna manera, alguna tendencia regresiva en la lucha contra la corrupción. Uno puede, Rodolfo, uno puede fácilmente advertir que aquí hay un viraje nefasto en la lucha contra la corrupción por parte de algunos que se sienten amenazados, y eso lo hemos podido ver en los últimos meses en el Congreso. Quiero dejarlo que siga en ese orden, analizando el papel de la Maxi como tal. Pero no quedó claro, y no sé si ustedes están claros por qué el rechazo. Quiero volver al punto inicial. O sea, ¿cuál es el punto por el cual este señor no puede venir al país? No, lo que pasa es que no sabemos, mire, ve, aquí ¿cuál no es tenemos, el punto? ¿Qué es lo que tiene este señor? Es que es técnico de fútbol. Mire, cuando usted actúa en la opacidad, se generan estos problemas. Sí. Para empezar, no sabemos por qué los nombraron. No, yo no tengo ningún elemento que me indique a mí, lo hemos nombrado porque tiene estas o estas características. Supuestamente él dijo que las características porque era fiscal, había sido fiscal y por un trabajo supuestamente. ¿Cuántos fiscales hay en Brasil? ¿Cuántos fiscales hay en América Latina? ¿Cuántos fiscales hay en el mundo? Es decir, lo primero es que hay que actuar con responsabilidad desde quien lo nombra hasta quien lo admite o lo rechaza. Entonces, yo creo que aquí la relación entre la Maxi y el gobierno debe de mejorar. La relación entre la OEA y las autoridades gubernamentales debe, de manera impostergable, recuperarse. Debe buscarse la manera, la forma en la cual ellos puedan desarrollar acciones conjuntas y puedan rendir cuentas de manera conjunta. Yo no me atrevería en este momento a dar una calificación sobre este caballero. Claro. Ni a favor ni en contra porque no lo conozco. Por supuesto, estamos en sintonía. Yo realmente no sé cuáles fueron las motivaciones de Almagro a proponerlo, ni cuáles son las motivaciones del gobierno a rechazarlo. Entonces, ahí hay un problema sistémico, orgánico, y quienes forman parte del sistema y el organismo es el gobierno y la OEA. Son ellos los que tienen que mejorar el desempeño. Por respeto al país. Por respeto al país y para no seguir poniendo en riesgo
esta lucha en contra de la corrupción que se ha visto amenazada en los últimos días. Mire, aquí hay algunas tendencias que ¿Por qué uno un gobierno puede... rechaza a un embajador para el caso? ¿Por qué lo puede rechazar a un embajador? porque no satisface sus expectativas. Sí, porque tiene dudas. O porque tiene dudas sobre Tiene él. dudas. Entonces, sobre este señor, el gobierno, yo siento que para Honduras... o porque no tiene suficiente información. Para el gobierno, Es decir, no, dice, la mayor explicación la debe el gobierno acá. ¿Por qué pensar, rechaza? a mí, imagínense que yo voy a una operación quirúrgica y me llegan al quirófano y me dicen, mire que el doctor Rodolfo Colindres Erazo lo va a intervenir. Entonces yo vengo y digo, pero Rodolfo es periodista. Yo de médico, yo no he conocido como periodista. Sí. Ni de brujo natural. Yo digo, no, miren, antes de que me van a meter cuchilla aquí, explíquenme si es que Rodolfo, además de periodista, es cirujano. ¿Y qué especialidad? Y cuéntenme cuántas operaciones ha hecho y cómo se ha desempeñado. Y yo tendré que averiguar. Entonces, yo podría de inicio rechazarlo a usted porque no tengo información que me garantice que usted va a ser buen cirujano. Si luego me doy cuenta que usted no es cirujano, si luego me doy cuenta yo que usted en realidad no tiene las competencias, yo lo puedo rechazar, ya no porque estoy desinformado, sino porque yo lo rechazo a conciencia, porque creo que usted no es la persona indicada en operarme. O porque de repente me dicen, no hombre, si Rodolfo tiene su título de cirujano también, pero me doy cuenta de que usted no es tan diestro, entonces yo lo rechazo porque tengo duda. Tengo duda, tal vez está autorizado para hacerme la operación, pero tengo duda que me lo vaya a hacer bien. Esas son las razones por las cuales yo podría rechazarlo. Las mismas razones podría tener un gobierno en al no tener suficiente información, cuestionar el nombramiento, y eso se resuelve hablando. Y yo se lo digo. Y como estrategia estoy sacando deducciones y en base también a algunos mensajes que nos envían acá. Estoy diciendo, una, las dudas. Cuando estamos actuando correctamente, cuando las partes actúan correctamente, un gobierno tiene dudas. El otro es, en un país como Honduras, donde la corrupción ha reinado y donde la suspicacia, la política, la desconfianza prevalece. Entonces la gente piensa, y aquí tengo un mensaje, que el gobierno dilata. Darle largas, dilatar es parte de una política. No estoy diciendo que eso está entre las posibilidades. Y lo otro que decía al inicio, como están enfrentados con Almagro, entonces es una forma de devolverle una pedrada. No nos reconocen, no le aceptamos a nadie que nos mande. Bueno, o sea, pero ahí aplica lo que yo le digo, independientemente de que no se acepte o sí, hay un vocero interino, hay una profesional peruana interina, hay un equipo pagado por la OEA aquí en Tegucigalpa. Pero le bajó el gas. Perdón, usted comparte. Desde que se fue el señor Jiménez Mayor, aquí se le bajó el gas a la máxima. Bueno, mediáticamente, pero según comprendo, no sé, las capacidades técnicas están ahí instaladas y lo que se debe de hacer, Rodolfo, es no paralizar el trabajo de la Maxi. Que resuelva el gobierno su diferencia, su discrepancia, esa posición crispada que hay, ese antagonismo que existe. Bueno, pero que no se lleven de encuentro una lucha contra la corrupción que ya tiene sus enemigos. Y los enemigos de la Maxi, los enemigos del Ministerio Público, los enemigos de todas aquellas acciones que el Estado ha emprendido en contra de la corrupción, porque no es más que el Estado el que está luchando contra la corrupción. Los requerimientos fiscales los presentan fiscales hondureños. Quienes resuelven las órdenes de captura y las acciones judiciales son jueces y magistrados hondureños. Sí hay enemigos, hay gente que está con temblequera, hay gente que en el pasado cometió actos ilícitos y abusó de poder en procura de enriquecerse de manera ilegal. Rodolfo, que no duermen bien, que ven así, como uno ve el tsunami allá a lo lejos, que una ola va creciendo poco a poco
y que viene con tanta fuerza que puede arrasar con muchos de aquellos que lamentablemente perdieron el norte y se metieron a funcionarios públicos abusando del poder para beneficio particular, y de otros socios como políticos y empresarios que vieron aquí la oportunidad de hacer pingües negocios a través del fraude, a través de los actos ilícitos. Así que aquí el llamado, Rodolfo, es a que superen esas diferencias, porque si no superan las diferencias, evidentemente que esto no va a funcionar bien. Usted dice que la Maxi tuvo un aliado aquí. Primero, las investigaciones de la Maxi, y tengo que aceptar aquí, opino de una forma muy light en esto. La idea o la percepción es que el CNA ha hecho más del trabajo que pudo haber hecho la Maxi en algún momento, y descansan mucho en las investigaciones del CNA. La otra, el fiscal que llegó de una forma dudosa en el sentido de cómo es electo el fiscal, que llegó de una forma dudosa, y después resulta que es el hombre el que todo el mundo desea, pero lo desean desde el poder, lo deseaba el Congreso, lo deseaba el mismo gobierno. Este fiscal ha hecho un mejor trabajo que los que teníamos antes. De verdad, ¿y dónde Compárelo. está? No, compare. Compare el trabajo de Luis Rubí con Oscar Chinchilla. Sí, el caso de Luis Rubí ese. Compare el trabajo de Ovidio Navarro con Oscar Chinchilla. Compare el trabajo de Roy Medina con Oscar Chinchilla. Pero le voy a decir una cosa, no, es decir, en materia de corrupción, ¿a dónde ha pegado fuerte? No, pero ha hecho esfuerzos, mire. Pero el esfuerzo, pero bueno, si vamos al narcotráfico, estamos de acuerdo, pero en corrupción propiamente dicho. Mire, es que estamos de acuerdo. Mire aquí, ¿cuánto alcalde Picarbay? ¿Cuánto regidor Picarbay? ¿Cuánto burócrata Picarbay? ¿Cuánto empresario Picarbay? ¿Cuánto policía? ¿Cuánto fiscal? Funcionario gubernamental, y no estoy hablando exclusivamente de los últimos a lo largo de los últimos 20 años. Sí. Aquí usted podría llenar ¿cuántos estadios? Como el Nacional. Una innumerable cantidad de recintos con gente que ha abusado de poder, con gente que ha cometido fraude. ¿Cuántos empresarios? ¿Cuántos políticos que han financiado sus campañas con recursos del Estado, con recursos del narcotráfico? Es decir, la tarea es enorme. Ese trabajo del Ministerio Público frente a los retos que hay por sancionar a los corruptos es como poner a una hormiga a comerse un elefante. Y con disminuidas capacidades. Mire, ¿cuántos fiscales hay en Honduras? 800 fiscales. Casi 900. ¿Qué va a hacer con 900 fiscales usted? Con el reto enorme. Si solo nosotros le enviamos, mire, ve, 500 expedientes de policías con indicios de la supuesta comisión de un delito. Y ahorita tenemos 1.300 más para que el Ministerio Público evacúe. Es complejo. Las limitaciones que históricamente se ha tenido. Mire, salió un reporte hace poco indicando que el país contaba con el Ministerio Público que tenía el más reducido presupuesto para sus actividades de persecución penal, de investigación criminal, de medicina forense. Entonces, Rodolfo, no estoy justificando aquí lo que el fiscal no hizo. Lo que sí digo yo es que junto con la colaboración de la Maxi, en conjunto con las acciones antinarcóticos que se ha desarrollado con el gobierno norteamericano, junto con algunos otros esfuerzos que la sociedad civil ha hecho, ASJ, el CNA, le hemos prestado colaboración técnica, hemos denunciado casos, hemos puesto esfuerzo por colaborar, las comisiones ciudadanas de transparencia, es decir, aquí se ha ido avanzando, poco a poco vemos nosotros que la tendencia que antes era estática, de no hacer nada en contra de nadie y que la impunidad reinaba en este país, hemos empezado a ver algunos avances que esperamos continúen en esa medida. Ahora, pero el Ministerio Público, el que usted pondera, ingeniero Omar Rivera, digamos, vimos ese caso de la ex primera dama, Roselena. Fueron casos que mencionó el CNA, ¿verdad? Fueron casos que mencionó. Pero el CNA no se quedó ahí. Ahí mencionó otras personas con nombres y apellidos de otras instituciones
y no hemos visto acciones. Bueno, pero, ¿Por qué el Ministerio Público actúa en un caso y en otro no? O sea, nos queda esa duda. Bueno, es probable ¿O que... cuándo va a actuar? ¿Cuándo va a actuar? Así decía, mire, ve, antes de ejecutar una acción en contra Tampoco estoy diciendo que son culpables. Mire, estamos hablando de la gente que han mencionado. Aquí por muchos años se dijo, ¿cuándo van a agarrar a los cachiros? ¡Nunca! Hasta que quisieron los gringos. Bueno, pero aquí quisieron los gringos desde hace muchos años. Sí. Hace muchos años querían los gringos y no les paraban bola. Aquí decían, los cachiros no caen, y cayeron. Aquí decían, los valles no caen, y cayeron. A mí me cuesta creer que cuando el gobierno de los Estados Unidos quiere algo que un presidente de aquí se les va a parar. Aquí decían, a los mareros no les van a quitar los bienes, y se los quitaron. Aquí decían, aquí nunca va a caer una primera dama. Y ahí está, con un proceso. Puedo decir que es culpable. Lo que yo sí le puedo decir es que la tienen contra las cuerdas. Aquí decían, ¿cuándo un presidente de la Corte Suprema de Justicia va a estar sometido a una acción judicial? Ahí está. El presidente de la Corte Suprema y el recién pasado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo no digo que el fiscal general de la República haya hecho un trabajo al 100%, porque tiene muchas limitaciones, porque tendrá obstáculos, porque tal vez no llenará la expectativa de todos, pero de que en los últimos 5 años... La palabra limitación o compromiso. Rodolfo, en los últimos 5 años, la cosa en el país, por distintos factores, ha cambiado. La presión popular, la presión externa internacional y la voluntad política de las autoridades. Yo lo único que le digo al fiscal ahorita va a culminar su periodo. Yo espero que así como hemos avanzado en estos últimos 5 años, el que venga multiplique todavía los logros que se ha tenido. Pero aquí punto de regresión no debe haber. Por eso nosotros nos opusimos a esta aprobación de las reformas a la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito. Por eso nos opusimos a la ley, a las reformas a la ley de presupuesto. Por eso nos oponemos a esas acciones que hay en contra, recursos de inconstitucionalidad en contra de la Maxi. Porque ese conjunto de acciones, lo que nos da la impresión, uno huele, ¿me entiende? Hay un aroma a regresión, a retroceso, a bloqueo, a obstáculo, como que pretenden que lo que se ha hecho retroceda. Y nosotros, por lo menos desde la sociedad civil, no estamos en la disposición de apañar ningún acto regresivo en materia de lucha contra la corrupción. Y uno de esos retrocesos podría ser obstaculizar la MAXI. Por eso, en el marco del convenio, clamamos porque la OEA, y particularmente el secretario general, porque no es toda la OEA, particularmente el secretario general, logre superar las diferencias que tiene con el gobierno de la República para que por lo menos en este caso particular, de la Maxi, esto se pueda superar. Y la presión tiene que ser pública, y qué bien que usted toque estos temas, ahora, porque esto no puede pasar desapercibido. Ingeniero, usted sabe que en esto de hacer justicia, de aplicar la ley y ser correcto, no necesitamos ser amigos. Exacto. O sea, no necesitamos ser amigos. No, bueno, pero es que nos caigamos bien, si vamos a actuar correctamente. Pero es que yo no estoy hablando que se enamoren. No estoy hablando de que se reconcilien en términos de sus afectos sentimentales. Yo no estoy hablando aquí de bajas pasiones ahí que tengan que ver con el corazón. Yo estoy aquí hablando de que deben de superar en el marco de ese convenio que tienen cualquier diferencia institucional para encarrilar este esfuerzo anticorrupción en el marco del consenso, en el marco de objetivos muy claros. Mire, aquí es muy sencillo. La Maxi vino aquí a desarrollar capacidades en los entes operadores de justicia y entes controladores del Estado. La Maxi no va a poder nunca presentar un requerimiento fiscal. Quien lo hace es la Fiscalía. Entonces, la Maxi debe retomar, debe concentrarse en cumplir a cabalidad con ese mandato que le da la ley, y si se necesita nombrar ese vocero,
después debe de buscar un mecanismo de aproximación con el gobierno. Solo le pregunto algo, ingeniero, perdón. ¿Cuánto habrá perdido Honduras de dinero en proyectos en materia de corrupción? Si se pudiera cuantificar en dinero. No tengo yo aquí. Difícil, ¿no? No tengo aquí yo una cifra en particular. Hay quienes hablan de cantidades inconmensurables, de cantidades enormes. He visto estudios que dicen que el 10% del Producto Interno Bruto fácilmente se ha perdido en corrupción, porque la corrupción no solamente tiene que ver, Rodolfo, con quien mete la mano en la gaveta. Sí. La corrupción tiene que ver, por ejemplo, con colocar un inepto por vía de nepotismo, compañerismo, amiguismo o proselitismo, con colocar a alguien que tiene en sus manos, por ejemplo, un equipamiento y que no lo hace rendir como consecuencia de su incapacidad. Eso es corrupción. Correcto. Porque eso impacta en los servicios públicos, impacta en la calidad de la educación, en la calidad de la obra pública. Estoy de acuerdo. En la calidad de los servicios de salud. Entonces, es tener funcionarios en el cuerpo diplomático de Honduras y que no están haciendo nada, porque son hijos, son familia de gente en el gobierno y los tienen becados. Es corrupción, por supuesto. No están robando, pero se están educando y están actuando pagados sin... Yo por eso me opongo a ver con tanta desesperanza lo que ha sucedido en los últimos años en el país. Han habido cambios importantes. Y mire, déjeme hacerle la pregunta. Eso yo no lo acepto. ¿Sabe por qué no lo acepto? Porque si yo aceptara que en este país nada ha mejorado, porque si yo aceptara que la depuración policial no sirve para nada, porque si yo aceptara que el fiscal general del Estado ha hecho un pésimo trabajo, porque si yo aceptara, por ejemplo, que los 200 días de clase, que antes eran 50, no es algo importante, porque si yo aceptara que la compra de medicamentos a través de un sistema independiente de Naciones Unidas no es un paso trascendental, si yo aceptara eso, estoy dando a entender que esta mejoría no es un avance positivo en materia de lucha contra la corrupción o de gestión pública. Y eso incentivaría a volver atrás. Yo más bien lo que digo es, se ha avanzado, no lo suficiente, y por eso debemos de poner mejor empeño. Hay muchos que nosotros manifestamos que no es descabellado pensar en la reelección del fiscal general del Estado, nos cuestionaron. El mensaje que estamos dando es pongan uno igual o mejor que él. Pero no vengan aquí a colocarnos una piltrafa de fiscal que venga a hacer retroceder lo poco que se ha avanzado. Entonces, la aspiración nuestra como sociedad civil es presionar al sistema y a los tomadores de decisiones para que exista aquí una mejora continua. Muy bien. Lo que le quería preguntar, lo que le pregunto acá, y por supuesto usted ha mencionado cosas aquí que han cambiado en el país y por supuesto que eso, desconocerlo sería algo inaceptable para uno. Pero hablemos en materia propiamente de corrupción. Yo decía, ¿cuánto se puede, si existiera una cantidad para decir, valoremos en 3 gobiernos cuánto ha perdido Honduras por corrupción? ¿Y cuáles son los casos de corrupción? No estoy hablando de personas, estoy hablando de la corrupción como tal. Todos los hondureños sabemos cuál es el caso más grande de corrupción que en Honduras se ha descubierto y en el que se ha actuado. El Seguro Social. El Seguro Social. ¿Quién lo investigó? ¿De dónde salió? Del CNA. Salió la investigación por ahí. Póngale, el CNA. Después del CNA, ¿cuántos casos más han salido? Si Honduras, si todos los gobiernos, pongamos 4 o 5 gobiernos, estamos hablando de corrupción, ¿cómo es posible que el funcionario más grande que salga sea una ex primera dama con 12 millones? El caso más grande que tenemos es el caso más grande que tenemos, más sonado, es una ex primera dama y la acusación es por 12 millones. Si Honduras solo hubiera perdido 12 millones en corrupción, estaríamos en este país. Hay que seguir presionando. Entonces, pero le digo, ¿cómo se hizo? Mire, pero le digo, ¿cuánta gente más ha caído? ¿Dónde está el trabajo de la Fiscalía? Solo una ex primera dama. Que hay que demostrar, hay que darle el derecho a su defensa a todos, por supuesto. Pero ¿usted no cree que han habido avances importantes en la lucha contra la criminalidad, contra las malas le dije, contra el narcotráfico,
contra la corrupción. Le dije Mire, que él separaba el hecho de la lucha contra el narcotráfico, lo separaba con la corrupción propiamente ¿Usted a nivel siente que no funcional. se ha hecho suficiente en la lucha contra la corrupción? No, siento ¿Que no se ha hecho suficiente? como todos los hondureños, permítame, como todos los hondureños, si aquí ha existido corrupción, ¿quién es el mayor corruptor? Si se mueven cantidades grandes, tiene que ser altos funcionarios. Altos funcionarios. ¿Cuál es el funcionario más alto que ha caído? El Seguro Social nos ha demostrado. Por eso le digo, es el uno, es el único. El Seguro Social nos ha demostrado a nosotros que no necesariamente los altos funcionarios del Estado son los que más se han beneficiado de la corrupción. Pero el Seguro Social tuvo un tope. Por la investigación del Seguro Social pareciera que se estancó en el señor Mario Zelaya. De ahí para allá pareciera que no hubo un dique que no permitió ir más allá del señor Mario Zelaya. En contra de altos funcionarios, hay acciones en contra de altos ejecutivos de grandes empresas que, según los recuentos que hemos podido ver y las declaraciones y los requerimientos fiscales, fueron los que sacaron la mayor tajada. Claro, usted sabe que en narcotráfico, cuando hablamos de narcotráfico, sabemos que no es el narcotraficante como tal, es el gran corruptor que mueve fiscales, que mueve jueces, que mueve policías, que mueve funcionarios. Mire, Rodolfo, ahí me refiero. Aquí hay un consorcio perverso conformado por burócratas, por empresarios y por políticos. Estoy de acuerdo, así es. Entonces, nadie actúa solo. Se tiene que avanzar en eso. Si no se ha hecho mucho, bueno, vendrá un nuevo fiscal pronto, ya, a meses, estamos a días, que debe tomar como punto de partida hasta donde este fiscal llegó. ¿Usted tiene dudas de que el señor Chinchilla se va? Fiscal general del Estado, no, fiscal general dijo que él no va por la reelección. Muchos, caso particular mío, y lo digo a título personal, no a nombre de ASJ, caso particular mío. A mí me parece que el fiscal general del Estado es una persona que debería de ser considerada para ser reelecta. Él ya dijo que no quería. Que él está concentrado en lo de él, en su desempeño en los últimos meses. Entonces, ahora, con todo respeto, cuando los diputados se pronunciaban a favor del fiscal, con todo respeto, digo, porque sé que no todo el mundo, decir diputado no es que todo el mundo es corrupto y hay que demostrarle a cualquier persona, pero cuando el Congreso está investigado y los diputados se pronuncian a favor del fiscal, es como cuando uno vuelve a lo mismo, es como que diga yo, pongan a mi amigo. Bueno, parece que busca un escudo protector. Pero ya olvidémonos del fiscal, si él dijo que ya no va. Otros dicen que a la hora y la hora, como bueno, pero a la hora y la hora, por lo menos hoy él dijo, no, el fiscal general del aceptemos Estado, eso, aceptemos. desde mi perspectiva ha hecho un muy buen trabajo, pero él dice que no va por la reelección, que él está concentrado en su labor de lucha contra el narcotráfico, las maras y pandillas, los actos ilícitos, la corrupción. Dejémoslo al fiscal al lado. El reto ahora, Rodolfo, es buscar autoridades que le den continuidad, aparte del esfuerzo que hizo esta administración en el Ministerio Público, y que logren superar. Si este fiscal, con ayuda externa o sin ayuda externa, si este fiscal descabezó a los principales carteles del narcotráfico, si este fiscal le quitó gran parte de la riqueza a maras y pandillas, si este fiscal hizo un esfuerzo con una cantidad importante de alcaldes municipales, llevándolos no solamente a juicio, sino metiéndolos presos, hasta del partido en el poder. Si este fiscal hizo eso, ¿qué aspiramos del próximo fiscal? Que supere. Yo por lo menos sí le doy a este fiscal el mérito de haber superado el desempeño de Luis Rubí. Este fue mejor fiscal que Luis Rubí. Fue mejor fiscal de los últimos fiscales. De eso no tengo yo duda. Es que mire, la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, creo que nadie lo puede desconocer. Nadie lo desconoce, que se ha dado en esta administración. Póngase a pensar. Pero también la gente está convencida de que es porque los Estados Unidos también ha presionado fuertemente. Y sin Estados Unidos no se puede presionar. Estados Unidos ha presionado toda la vida y nunca le prestaron atención. ¿Cree usted que algún gobernante le dijo, aquí no tocamos a los narcos? ¿Y qué cree usted? Me cuesta creer que un presidente aquí no toca. Le pregunto yo, ¿usted cree que los cachiros y los valles estaban aquí ejecutando actos al margen de la ley con el beneplácito de los norteamericanos? Bueno, es crimen, crimen organizado, es actividad ilícita. ¿Usted cree que antes de llegar Chinchilla, los norteamericanos estaban a favor de que los cachiros y los valles
¿Ejecutaron una acción de narcotráfico? Claro que no. Bueno, es el caso. Presionaron, pero no encontraron la valentía, la capacidad. ¿Qué pasó en Colombia? Socio. ¿Qué pasó en Colombia con Pablo Escobar? Y afortunadamente eso acaeció. Entonces, ¿cómo yo puedo desconocer que una autoridad le apostó a modificar la ruta de la impunidad en el país? Ingeniero, perdóneme, quiero aclararle porque siento que no me está entendiendo. No le estoy... Poco a poco, y aunque el recorrido, el tramo recorrido haya sido un tramo pequeño, pero estamos en la ruta correcta. Y ahora lo que hay que buscar es que el nuevo fiscal se monte sobre los logros presentes y pueda exponencialmente avanzar mucho más. Así es el crecimiento de las naciones. Pero quiero aclarar, porque en ningún momento lo dije desde el inicio, que en el caso del crimen organizado, de la lucha del narcotráfico, hay una labor bien evidente, bien clara, obviamente que ha actuado la Fiscalía y la percepción. Yo puedo estar perdidamente perdido, como dice la palabra, con un juego de palabras aquí, pero gracias a que tiene esa ayuda del gobierno de los Estados Unidos, que en ese caso sí le interesa. Colombia tuvo, ¿cuánto tiempo tuvo a Pablo Escobar? Al cártel de Medellín, al cártel de Cali, ¿cuánto tiempo lo tuvo? ¿Y cuánto tiempo el gobierno de los Estados Unidos quiso penetrar? Lo lograron finalmente, pero fue gracias a esa labor que les prestó el gobierno de los Estados Unidos. Los colombianos por sí solos no podían, los obligó a correr hacia México. Luego en México los persiguen y corren y retroceden a Centroamérica. Sí se logró, sí se ha logrado. Siempre hago la separación entre la lucha del narcotráfico, que le interesa mucho a los Estados Unidos, que hacen que actúen, pero en corrupción propiamente dicha, yo sí siento que falta mucho. En corrupción propiamente. Claro que falta mucho, y esperamos que el próximo fiscal general del Estado pueda continuar avanzando en procura de que la impunidad no cubra con ese manto vil a empresarios. ¿A qué le duda usted en la elección de un nuevo fiscal? ¿A qué le duda en este momento? Y burócratas. ¿Le tiene alguna duda cómo se va a elegir el fiscal? ¿Tienen temor? Nosotros tuvimos una reunión esta semana con la Junta Proponente. Estaban todos, el pleno completo. Nos explicaron el procedimiento, tuvimos acceso al reglamento, a la metodología, y si la cumplen tal cual la han planteado, yo tengo la esperanza de que ellos van a presentar al Congreso, de la materia prima que tengan a su disposición, los mejores talentos. Nosotros les hicimos ver a ellos que necesitamos un fiscal 5 estrellas y les dimos 4 características, que son la prueba que hay que hacerle a todo aquel que se antes de que las desglose, como a ustedes, a fiscal. Sí, antes de que las desglose, a ustedes no les genera duda, y quiero ser claro en esto, no estoy diciendo que la corrupción nació en el Partido Nacional y ahí se muere, porque no solo el Partido Nacional ha gobernado, aquí han pasado todos y la corrupción no tiene color político. Así es. Pero que la Junta Proponente casi son solo del Partido Nacional. El presidente de la Corte, el presidente del Colegio de Abogados, o sea, hay un control casi partidista de esa Junta Proponente. ¿Esa ley está vigente? Tiene 20 años de estar vigente. Pero no genera algún tipo de suspicacia. Es decir, la mayoría que están ahí son gente afín al Partido Nacional. ¿Qué hacemos entonces? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que sea más? Cuando se busca un jurado, ¿qué se busca? Que no puede estar de su lado. En Estados Unidos, si son racistas, no solo pueden haber negros, tienen que haber blancos, tenemos que tener esto, tenemos que tener... Lo mismo decían de la Junta que eligió a los anteriores fiscales, que eran una Junta liberal, decían. Lo mismo. Pero ya lo juzgó usted a los fiscales anteriores, que fueron malos. Por eso. Yo lo que digo es que la ley dice que el presidente de la Corte tiene que ser miembro de la Junta. Viene la URSAC y convoca a todas las organizaciones de sociedad civil, a todas las legalmente inscritas, y le dice, vengan todas, que van a elegir a su delegado en la Junta Proponente. Ahí a nadie se le puso una pistola, ahí a nadie se le obligó, ahí fueron todos aquellos los que tenían interés, y se eligió. Se le dice a las universidades privadas que elijan a su representante. Igual, fueron todas las universidades privadas que unánimemente seleccionaron a su representante. Pero la cosa es como... El rector de la universidad dice, puede nominar a su representante.
Pero usted se acuerda en las nominaciones para fiscal. Si vamos a la elección anterior, se me fue el tiempo, solo decir, cuando se seleccionó al fiscal actual con el señor Cuellar, desde el inicio del proceso, todos los que propusieron, pero desde el inicio del proceso, todos en Honduras sabían quién iba a ser el fiscal y quién iba a ser el adjunto. En la elección del presidente de la Corte, no importa quién estuviera, todo eso, se sabía quién iba a ser. O sea que en Honduras se adivina. Posiblemente en la Junta de Proponentes la gente decía, ¿para qué pierden el tiempo? Es probable que sea necesario modificar ese procedimiento, pero es muy tarde ahora. O sea, no vamos en medio del camino a modificar la ley para poder buscar un mecanismo ideal. En este momento no se puede. Lo que sí se puede es observar, acompañar, auditar el trabajo de la Junta Proponente para que lo que envíen al Congreso sea una nómina pletórica de profesionales 5 estrellas. Profesionales valientes, independientes, competentes y decentes. Y en eso estamos nosotros, haciendo auditoría social para que esa lista que llegue al Congreso sea una lista que no le dé oportunidad a los diputados que elegir un buen fiscal. Le agradezco mucho, ingeniero Omar Rivera. Es muy amplio y es muy atento en venir a atendernos y no ponerle peros a ninguna pregunta. Muy contento de estar aquí. Todo nuestro aprecio a usted y a todos los amigos de Radio América. El ingeniero Omar Rivera, de la Asociación para una Honduras Más Justa, sí, la ASJ. Asociación para una Sociedad Más Justa. Una sociedad más justa. Nos acompañamos esta tarde en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.